Es un gusto saludarlos de nuevo en esta segunda temporada de su podcast Ideas en Obras, donde buscamos dar información importante y que sirva, que sea útil para la industria de la construcción, para seguir construyendo mejor a México. En esta segunda temporada queremos pedirle opinión o tips a los expertos en diferentes temas para poder ser unos constructores chingones. Y en este capítulo tenemos invitado al ingeniero Alejandro López. Él es gerente de operaciones de Alfa C Maquinaria, que son los distribuidores máster de la marca Shindaiwa, de soldadoras Shindaiwa. Él tiene 16 años de experiencia en equipo y en especial en las soldadoras. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Gracias a ti por el espacio y el tiempo. No, gracias a ti. Oye, pues normalmente en soldadoras en el mercado vemos la marca Lincoln, Miller, que son las predominantes de estas marcas. Y sé que Shindaiwa pues tiene buenas características que se comparan, ¿no? ¿Por qué importaron soldadoras? ¿Qué detectaron en el mercado que decidieron importar esas soldadoras? Realmente la marca Shindaiwa se conoció a través de Estados Unidos, de una expo. Se decidió traer y rentar esa marca después de un par de años de estar midiendo las características, calidad, rentabilidad de la marca, pues se buscó importar la marca. Sabemos, como tú bien mencionas, hay otras dos marcas que predominan en el mercado, pero dijimos, bueno, tienen muy buena calidad, tenían muy buena rentabilidad, costos de mantenimiento muy bajos, y es por eso que se decidió importar esa marca. Ah, muy bien. ¿Y cómo sienten ustedes que han abarcado en el mercado? ¿Han podido lograr diferenciarse de estas otras marcas? Sí, de hecho, pues al principio se batalló un poco, como toda nueva marca, que pues, surgen muchas dudas por parte de los clientes, pero cuando nos dieron la apertura y conocieron la marca, vieron la calidad, empezamos a crecer y ya en estos momentos es una marca que se busca en el mercado. Entonces, ¿por qué? Porque ha demostrado la calidad que tiene la marca. Perfecto. Oye, y ya hablando un poquito más en general, queremos darle a nuestros escuchas, pues pequeños tips de cómo elegir una soldadora o cuestiones, a lo mejor son preguntas muy simples, pero pues no hay preguntas tontas, dicen, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo saber cuántos amperes necesito para mi máquina? Mucho va a depender del trabajo a realizar y al área a trabajar, el material a usar. Esas son las partes primordiales y muchas veces el soldador es el experto. Muchas veces el cliente te va a decir, necesito una soldadora de tal capacidad. Aquí tenemos dos cuestiones. Una, ¿qué está acostumbrado el cliente? O si el cliente tiene la experiencia para decirte realmente nada más necesito esta capacidad de amperaje. Y va a depender mucho del trabajo y la zona a realizar el trabajo. En la industria de la estructura, pues se usa mucho la soldadura 7018. Eh, ¿Cuál es el amperaje mínimo que te puede quemar esa soldadura, perdón? Esa soldadura se puede utilizar desde 180 amperes prácticamente. Ahí dependemos mucho del diámetro de la varilla. Es prácticamente porque hay varillas desde muy delgada que la puedes soldar desde 140, una varilla mucho más gruesa, 180 y hasta 220 amperes, dependiendo mucho el diámetro de la varilla utilizada. Ok. Órale, perfecto. Y por ejemplo, volviendo al tema de los estructuristas que a lo mejor están soldando un punto muy alejado de su obra de trabajo, eh, ¿pierde mucho amperaje o capacidad de soldar la máquina por un cable muy largo, digamos 30, 40 metros? Sí puede perder un porcentaje de hasta un 10-15%, dependiendo mucho del diámetro del cable. Cada cable tiene ciertas características y cierto amperaje a resistir sin tener una pérdida a cierta distancia. Entonces, si ponemos una distancia mayor con un cable muy delgado, puede surgir esa pérdida de 10, 15, hasta un 30%. Y si ponemos un cable adecuado para mayor distancia, nuestra pérdida va a ser mínima, de un 2 a un 5%. Perfecto. Y otro tema, ¿cuál es mejor o cómo podríamos diferenciar entre una soldadora a gasolina o dicen las características principales de decidirnos? Digo, entiendo el combustible que tengas más a la mano, pero técnicamente alguna es mejor, más ahorradora. ¿Qué otra característica puede ser para diferenciar el consumo de combustible? Aparte del consumo de combustible, podemos hablar de la durabilidad del motor. La durabilidad de un motor a gasolina comparada con la de diésel,
la durabilidad de un motor diésel es mucho mayor. Puede ser hasta duplicarse el tiempo de trabajo. Y aquí en México también depende mucho el área a trabajar. Hay zonas donde exclusivamente no te permiten usar gasolina, únicamente diésel. Ah, qué perfecto. Sí, los requerimientos de los clientes, ¿no? Luego, también se escucha o se sabe más bien que no puedes usar el generador y soldar al mismo tiempo. No podemos cortar una varilla con el pulidor y estar echando un cordón por acá. ¿Qué tan cierto o en qué casos aplica este cuestionamiento o esta, vamos a decir, práctica que hay en la industria, ¿no? Sí se puede realizar ambas actividades al mismo tiempo en alto porcentaje de las máquinas, siempre y cuando no sobredemandemos la capacidad de la misma. Eh, Todas las máquinas tienen un ciclo de trabajo y mientras no excedamos ese ciclo de trabajo, se podría usar el generador y la soldadura al mismo tiempo. Claro, al momento de estar soldando, nuestra capacidad de generador va disminuyendo. Su función principal es soldar y el resto de energía que queda libre lo usa para generar. Y en el caso, por ejemplo, de la soldadora Chindaiwa que te viene el generador en el caso del modelo 185, 3.5 kVA de generación, ¿qué tanto baja cuando tú estás soldando o te los da continuos? No, baja un 50% al momento que estás soldando. De hecho, realmente el ideal de las máquinas y en general de las máquinas están diseñadas, si es para un solo operador o dos operadores, es que el mismo operador tenga su herramienta, deja de soldar y usa una cortadora, una pulidora al mismo tiempo. Y ahorita mencionaste el ciclo de trabajo. Esa también es una duda que surge mucho al momento de platicar de este tema de las generadores y soldadoras en general. Que explícanos el ciclo de trabajo. Yo entiendo que es cuando está prendida la máquina no forzada, está en cero, por decirlo así, y ya que soldas o que prendes un aparato conectado al generador, empieza el ciclo de trabajo, ¿es correcto? Es correcto. Tú acabas de dar la respuesta. Prácticamente el ciclo de trabajo de una máquina es cuando tiene carga, cuando estás usando para soldar o con una herramienta generando energía. Tú puedes tener la máquina trabajando las 8 horas laborales encendida, pero realmente la máquina está trabajando durante el proceso de soldadura. Entonces es muy difícil exceder ese ciclo de trabajo de las máquinas. Ok, ok, sí, por eso muchas veces eh, se cuestiona eso de que, pues la tengo que apagar 20 minutos y usarla 40. Entonces ya despejamos duda que puedes tenerla prendida y el ciclo de trabajo es solamente con carga. Perfecto. Muy bien. Oye, Alejandro, eh, pues Shindaiwa, conozco la marca y tiene varios modelos y varias capacidades, pero ¿qué tipos de soldadura nos quema Shindaiwa? ¿Cuáles son los tipos de soldadura que puede utilizar? Mira, existen diversos tipos de soldadura y ahí va a depender de la capacidad de la máquina. Ejemplo, nosotros manejamos una de 185 amperes que se usa especialmente en el electrodo. Pero procesos de microalambre, MIG, MAG, procesos TIC, procesos de arquealleo se pueden usar con máquinas de mayor amperaje, que nosotros manejamos ya máquinas de 340 amperes, 400 o 500 amperes, y pueden ser procesos que puedes usar en un solo operador o en dos operadores, que es una versatilidad que tiene Shindaiwa. No, perfecto. Y pues ahorita predominan mucho los equipos de soldadura inverter, ¿no? Son bastante prácticos, de muchos tamaños y capacidades. Hablando específicamente de la 185, ¿por qué adquirir ese equipo si mucha gente prefiere comprar el generador y conectarle un inverter? Al final va a depender mucho del uso que le van a dar al equipo. El inverter son muy buena opción, pero el sector al que va dirigido no es tan industrial como una máquina de gasolina que es la 185, o un sector más de construcción, de fabricación de estructuras, todo eso. Sí puedes comprar un inverter, existen inverter en el mercado que dan una soldadura tipo industrial, donde ya el costo es más elevado y tendrías que adquirir también un generador o tener un generador para su uso. Aquí lo que estás haciendo con una máquina Shindaiwa 185 amperes tienes ambas. ¿Por qué? Porque si comparamos el comprar un generador más el inverter de uso industrial,
el costo es mucho más elevado que una soldadura Shindaiwa 185 amperes. Aquí ya tiene la opción de generador y tiene la opción de soldadura en una sola máquina. Ok. Y la siguiente pregunta o comentario era, ¿para quién están dirigidas estas soldadoras, no? En general, la marca Shindaiwa. Me dices, obviamente, que no es el mercado que quiere un inverter con un generador, es alguien que ocupa un especialista en soldadura, ¿no? Sí, va dirigido más al sector industrial, puede ser desde el sector petrolero, puede ser sector minero. Alguien que no está buscando realizar trabajos de fines de semana, trabajos de herrería sencillos, sino un sector ya más industrializado. ¿Y en qué se debe fijar un constructor chingón, como le decimos a nuestra audiencia, antes de comprar una soldadora? Antes de comprar una soldadora, muchas veces el constructor chingón, como bien mencionas, debe buscar primero pensar en qué trabajo o cuál es el trabajo a realizar por la máquina. Ver si le conviene comprar una máquina ya mucho más industrial, una máquina mucho más casera, una máquina semiprofesional, vamos a llamarlo así. El tipo de trabajo que va a hacer, el tipo de soldadura a usar, la frecuencia de uso de la máquina. También tiene mucho que ver. Si la vas a usar nada más para fines de semana, a lo mejor, y un trabajo menos profesional o semiprofesional, mejor dicho, pues podrías comprar una máquina de diferente capacidad. Y así es un trabajo más industrial, más profesional, un trabajo constante, un trabajo de 8 horas laborales, pues sí te recomendaría mejor comprar una máquina industrial total. Oye, Alejandro, y con respecto a la capacidad de las soldadoras, estas máquinas que te dicen 185 amperes, 340, 400, ¿es lo real? Porque hay otras que dicen que son 220 amperes, pero realmente te dan 180. ¿Qué nos puedes decir de esa nomenclatura en el mercado normalmente que las soldadoras tienen? No, hablando de Shindaiwa es el real. El modelo que es 340, 400 amperes es el amperaje de salida real. Sí, es muy común que en el mercado tú te encuentres con una 250, una 300, 400 y al momento del trabajo su salida real disminuya de un 10 hasta un 20%. O esa nomenclatura de 400 amperes sí es real, pero nada más durante el 10% del tiempo de trabajo. Entonces es mínimo el uso que le puedes dar al tope de su capacidad. Y hablando de Shindaiwa, no, es al 100%. Perfecto. Bueno, un buen diferenciador. Y, por ejemplo, en estos equipos, ¿puede una persona que no sea la más hábil usarlos? Es decir, ¿la soldadora hace al soldador o el soldador saca jugo a la soldadora? ¿Qué opinas tú de eso? Aquí ya es vamos a decir, una mezcla de ambos realmente. Tú puedes tener un soldador muy chingón, pero si la máquina no le da la capacidad, va a saber y no va a poder realizar su trabajo de manera profesional. Y el mismo soldador lo va a decir, sabes que esta máquina no sirve. Y viceversa, tú puedes tener una máquina muy profesional, la única diferencia donde no vas a tener la calidad de soldadura real, ¿por qué? Por la habilidad del soldador. Pero es una suma de ambos realmente. Perfecto. Te fuiste por el lado no polémico. No, realmente nosotros empezamos a traer la marca y muchos nos encontramos con soldadores muy expertos de diferentes zonas del país y ellos nos enseñan más habilidades o más características de la soldadora que nosotros técnicamente conocíamos, pero ya al momento que ellos lo usan, nos dan un margen más amplio de todas las habilidades que pueden desarrollarse. ¿Y puedes dar un ejemplo de una característica de esas que no sabías que se podían hacer? Sí, de hecho, mucho en la zona petrolera o en la zona minera, muchos de los trabajos se tienen que realizar radiografías. Entonces, en tuberías para saber que no tenga una especie de fuga, una mínima fuga, algo que no es visible al ojo de la persona. Entonces, simple y sencillamente, el que esté una mala conexión en los cables, un mal ajuste en la máquina, en la penetración del arco, te puede hacer esa diferencia que en la radiografía salga mal la calidad de soldadura. Es algo que uno pues realmente pues ve, al final ve una soldadura, ve un cordón y dices, pues, está en buen estado, pero no llega el momento que, oye, una radiografía sí analiza la calidad de soldadura. Y es por eso donde cambia. Tú puedes tener una máquina y llevas una máquina y 10 soldadores
están certificados con esta máquina y llega y no está certificado, güey. Entonces, tú sabes que el soldador no es experto, pero viceversa, tú puedes llegar con una máquina y si no está bien ajustada o no da la calidad de soldadura, esos 10 soldadores ya expertos no cumplen. Entonces dices, caray, es donde dices, es por eso que yo digo que es un complemento. Tú puedes llevar una máquina nueva y si no cumple las expectativas de los soldadores expertos, ellos no van a cumplir con su trabajo y viceversa. Va. Y ahorita hablabas de certificaciones, ya ves que aquí en Estados Unidos, pues para todo usan las certificaciones, las licencias y todo. Aquí en México existe alguna figura parecida de certificación para, en este caso, usar una soldadora Chindagua o algo así. En la parte de los, ejemplo, en la parte de los soldadores, al final, donde van a trabajar es donde exigen esa certificación y donde dicen los parámetros, ellos los ponen en el área de Ok. trabajo. Y en caso de las máquinas, sí debemos cumplir la máquina con ciertas características de un voltaje de salida, de un amperaje de salida a cierta demanda. Y es donde nosotros tenemos a lo mejor un banco de pruebas, donde se prueba una máquina donde cumple con esos requerimientos. Más aparte, sumado a las certificaciones de fábrica, desde que cubre el color, de la carrocería, etcétera, etcétera. Va. Sí se maneja más a cuestiones del cliente, ¿no? Porque entiendo que en Estados Unidos con una sola licencia puedes entrar a varias partes, algo así. Ahí luego vamos a averiguar más sobre el tema. Eh, bueno, una compra inteligente, ¿qué características tiene y por qué Chindaiwa es una compra inteligente? ¿Por qué Shindario es una compra inteligente? Bueno, una compra inteligente para mí es que compres algo que te cubra la calidad, cubra el trabajo a realizar, cumpla con la funcionalidad que tiene la máquina. No tiene que ver con el costo, no tiene que ver con un precio. Tú muchas veces puedes comprar algo muy barato, pero si no te va a dar la rentabilidad, la funcionalidad, no es la mejor compra. Aquí tendrías que buscar varios factores, como puede ser ahorro de combustible, un servicio de postventa. Y es por eso que a lo mejor yo puedo decir, Shitago es una compra inteligente. Compras una máquina de calidad, compras una máquina ahorradora de combustible, compras una máquina que te va a durar 10, 12 años con sus mantenimientos de manera correcta, cubre con las expectativas de soldadura y la calidad de soldadura requeridas en el mercado de México, con todas las características, sumado a siempre tener un respaldo por parte de fábrica. Oye, Alejandro, ¿y qué tal el valor de reventa de estas máquinas? ¿Cómo se portan en el mercado? La verdad, el valor de reventa es muy bueno. Nosotros, te voy a decir que tenemos 12 años con la marca. Nos hemos encontrado con máquinas después de 12 años de trabajo y su capacidad de funcionalidad es un 70% comparado con una nueva. Entonces, de hecho, mucho de nuestro cliente es empresa de venta y muchas veces no se deshace de ella, sino que sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando. Prefiere tener su flotilla de venta constante. Va, perfecto. Y por último, ¿qué características tiene un constructor chingón o un soldador chingón en este caso? Pues para mí sería una persona que realiza su trabajo de manera profesional, buscando siempre la mejor calidad de primera mano, y esto sumado a siempre tener su herramienta, su herramienta o sus herramientas prácticamente de trabajo con la mejor calidad y siempre buscando cumplir las expectativas de tu cliente. Va, perfecto. Pues Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, por responder estas dudas y cualquier otro cuestionamiento nos las pueden hacer llegar y con gusto, si sabemos, lo respondemos, si no, lo inventamos, ¿verdad? No, gracias a ti, Raúl, por el tiempo y por el espacio. Perfecto. Bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que hayan aprendido algo en este capítulo. Y si quieren saber más de diferentes temas, síganos para que sean unos constructores chingones. Saludos.